preso en Houston o en Texas por portación de un arma sin permiso, creo. No se le puede preguntar. Había un gordo, que le decían el gordo Tom, todo de la embajada, asesores, se le deberían de preguntar. Al señor William Walker se le debería preguntar cuando era embajador por qué se peleaba por un cargamento de drogas en Barra Ciega. Y que, por cierto, uno de los capturados en ese alijo en Barra Ciega terminó siendo familiar político de un ex viceministro de Defensa. Que hoy este joven parece que fue abatido a balazos en Colombia, mucho después yo lo conocí. Guampole le decían de apodo, cuando era cipote, vivía ahí en la placa. Entonces, investiguen. El señor Hugo Lorenz, que yo tuve el gusto de conocerlo cuando trabajó en la sección política, es más, el señor Robert Blau tiene mucha información como representante y responsable de la CIA aquí. Hugo trabajó aquí en El Salvador, yo lo conocí, hoy es embajador de Estados Unidos en Honduras, y puede dar aporte de todo esto que se menciona. Es que hay un gran problema. Tenemos los hermanos Oscar Cuevas, Gamboa y Hugo. Tenemos sus hijos Oscar Cuevas, Cepeda y Pero Eduardo. cuando usted menciona la DEA y cuando menciona todos estos casos y menciona todos los antecedentes y nos damos cuenta que hasta ahora no se ha podido hacer o no se ha hecho nada, ¿qué posibilidades reales tenemos de hacer algo cuando el presidente Funes dice peleemos, luchemos, vamos a depurar? Es decir, ¿es un discurso o es realidad que se puede hacer una pelea contra esto? Rafael, El Salvador, para mí, ya cayó en categoría de narcoestado, por la presencia brutal de los carteles, no solo en la inversión y en la sociedad, sino que en la penetración de las autoridades que están responsables para combatir. Para mí, después de 20 muertos diarios, después de una criminalidad desbordada, después que la Fiscalía tarda 9 horas en ir al Hospital Rosales para tomar declaraciones sobre un reo de alta peligrosidad que escapa, 9 horas, Rafael Domínguez y familia salvadoreña, se puede tardar usted en bus y ya llegó a Tapachula, México, pasando por Talismán. Así, el tipo ya se fue. Cuando un fiscal dice, voy a ir a ver si la OIE está en casa presidencial, posiblemente dentro de mes y medio voy a ir. Guerra anunciada no mata soldados, llegaron y no había OIE. Cuando a lo mejor, y esas declaraciones de la señora Patterson, que nos dejó de herencia el centro de monitoreo, la señora Ronslins, que dijo que estaban escuchando las comunicaciones, las declaraciones del señor Douglas Barkley, que dijo que en nuestro país hay lavado y hay corrupción, y no pasa nada, ahí es el problema. Para mí, cuando un fiscal tiene 300, 400 casos que investigar, y no lo puede hacer, para mí, un investigador de la policía, que aquí aparecen de 3 en 3, de 4 en 4 muertos diarios, y vamos ya cercanos a los 20 muertos diarios, que ni en Irán ni en Afganistán mueren tanto al día, y que eso que están librando una de las guerras más crueles, pero aquí sí, para mí, aquí es un Estado fallido. Y la autoridad ¿Qué opinión le merece el nuevo fiscal en ese sentido? Porque es un elemento que pesa en esto. Bueno, por sus obras lo conoceréis, vamos a ver qué sucede. Nuevo, ¿qué opinión tengo? Pues él tiene 10 años de estar en la Fiscalía, llegó con Manuel Córdoba Castellanos, estuvo con Belisario y estuvo con Félix. Bueno, sabe de la Fiscalía, vamos a ver. Pero el tema narcotráfico y carteles involucrados, ahí, Rafa, cuando tú tenés oportunidad de viajar por el país y vas a esas fiestas patronales, o te cuentan de las fiestas patronales en los pueblos, donde los narcos llamados terrones son los que financian y patrocinan las fiestas patronales, y dicen ellos que cuando comienzan el desfile, que vienen las carrozas y de momento aparecen los caballos, todo el pueblo grita unísono, ahí vienen los narcos, dicen. Porque ese es público. Lo triste es ver narcos y policías con caballos metidos entre narcos. Incluso hasta corridos les hacen. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de cosas, que ciudades como Chalatenango, viene Chalatenango, ¿qué pueblito más tranquilo? Si por ahí pasa toda la droga. Que sea tranquilo de muerte no quiere decir que no sea intranquilo en narcotráfico y en tráfico de armas. O sea, cuando vemos nosotros que las autoridades, ni los jueces, ni los fiscales, ni los altos jefes policiales hacen nada, este es un Estado fallido. Y este país ya cayó en categoría de narcoestado. Tenemos un ejército, yo no sé si tienen balas o tienen tiros, porque aquí hay un problema de presupuesto grande. Hace un par de años atrás estábamos prácticamente sin polvorín, que podíamos ser sujetos a ser invadidos por cualquier fuerza extraña o país vecino. Cuando tenemos una policía que no tiene capacidad ni mística, ni ganas
porque está completamente desmotivada, no mal pagada, porque los agentes de la DEA ganan mejor y también están metidos en narcotráfico. Tenían 1 millón de tiros en una bodega cuando los agentes no tenían balas. En la guerra fratricida hubo mucha gente que andaba comprando parque vencido y muchos soldados disparaban balas que no estallaban. En la época de la guerra con Honduras, me acuerdo, un famoso coronel se fue con un gringo que tenía una venta de armas allá por el centro de San Salvador. Se fueron a Canadá, porque Canadá es un buen mercado negro, como era Yugoslavia, a comprar armas para la guerra con Honduras, y nunca regresaron el piso y lo clavaron. No, el problema aquí, Rafael, es la corrupción. Ahora, el problema no es de Mauricio. A Mauricio, esto es heredado. Esto viene desde las épocas de Sánchez Hernández y Molina. Esto es viejo. El narcotráfico se mueve en El Salvador como pez en el agua y tiene comprado a medio mundo. ¿Por qué? Campañas electorales, inversiones, impunidad, al grado que ni Guatemala ni México se compara el nivel de impunidad como la que hay aquí. ¿Por qué? Porque nunca se ha investigado hacia adentro las estructuras de poder en la policía y en la fiscalía que han compartido y departido en barbacoas, en fiestas y en cumpleaños de narcos, en haciendas, donde se mira todo un contubernio. Bueno, si hay gente ligada a esto que hasta se ha metido en el negocio de traer artistas, están invirtiendo hasta en parques acuáticos, en inversiones de colonias, en construcción, en edificios, y los tienen vacíos y no les interesa, porque trabajan con capital propio. Cuando tú tenés todos esos fenómenos y ves que el Chapo se mueve por El Salvador, Otto Herrera vive aquí, va a las ferias ganaderas, la esposa del Gordo Paredes trabajaba aquí, ni siquiera cuando lo habían atentado con orden de la DEA la detuvieron, siendo la mujer del hombre responsable de haber prestado la camioneta BMW que usaron para ir a comprar gasolina para la muerte de nuestros hermanos diputados, Rafael Domínguez. Eso es lo triste. Y cuando tú ves todo eso, y ves lo que te comento, que el famoso estallido de la cortina en la San Jorge pudiese ser un show, porque adentro ya estaba un elemento de la policía que se incorporó a los demás, frente a aquí estamos, pues, pongámosle lona, y cobremos la entrada, si esto ya parece circo, vamos y a no hacer un una pausa. Soleil. Vamos a hacer una... El presidente de la República dice que le sonaba muy bien una propuesta del padre Tojeira de mezclar el 50% del ejército directamente con la policía y convertirlos en agentes policiales. Usted siempre ha dicho que esto de mezclar a los ejércitos en tareas de seguridad pública puede ser todavía más complicado para esta idea de la pelea contra el narcotráfico. ¿Qué piensa de esto que lo ha dicho abiertamente, de que le llama la atención y que podría implementarse? No, habría que probar. La opinión del padre Tojeira es valedera. Si la Constitución no nos imposibilita de que el ejército participe en tareas de seguridad pública porque no es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, eso ya fue superado con los grupos de tarea conjunta. Policía y ejército participan. Si hay que meter más, pues hay que hacer. Se habla de reforma de ley para que los efectivos del ejército puedan hacer... Sí, habría que ver, pero es que aquí el problema es que ya no estamos para seguir reformando leyes, porque esto ya estalló. El Salvador es un estado fallido. El Salvador es un narcoestado, con una narcoeconomía y un narcolavado. Eso ya no lo podemos obviar. Aquí hay impunidad. Te he estado dando más o menos muestras de que cómo se mueve la gente. Si una mujer, que era la principal lavadora de un cartel de Guatemala ligado a Otto Herrera, la atentan, la protegen en el hospital, la cuidan, no llegó ni juez, no llegó ni fiscal, no se abrió ningún proceso, y se fue, sin tener restringido su movimiento, aunque protegida a su persona por ser sujeta a otro de nuevo atentado. Eso es parte del proceso, pero se fue. La dejaron ir, habiendo orden de captura de la DEA, por ser una gran lavadora de dólares. Y yo pregunto, si solo hay 2 cadenas de supermercado, ¿en qué supermercado trabajaba de gerente la señora El Gordo Paredes? Aquí. Entonces, cuando pasan todas esas cosas y vas a sacar tú más soldados a la calle, depuren los soldados.